Buenas noches, amigos televidentes. ¿Cómo les va? Como siempre, a partir de las 22 horas, en un desafío más de Jorge Morello. Y les confieso que estoy hondamente preocupado. La situación de la Argentina es delicada. Además de esta pandemia que nos azota, que nos hace vivir situaciones difíciles de angustia, de ansiedad y de estrés, tenemos los problemas económicos, con más desempleo, con más casas cerradas, con más problemas en la industria, con caída de ventas, con problemas de desarrollo, con problemas de mantenimiento, entre tantas otras cosas. Pero si además a esto le agregamos usurpaciones que atentan de alguna medida contra la propiedad privada y que nos hemos cansado de ver en estos últimos 15 días en todos los medios de comunicación de la República Argentina, nos tienen que preocupar naturalmente, porque se ha puesto sobre el tapete la necesidad habitacional que hay en el país. Según el Instituto de Vivienda de la Nación, se necesitan más de 3,5 millones de viviendas, que no es poca cosa. Ahora, ¿qué pasó en estos últimos años que no se satisfizo esta necesidad de vivienda? ¿Qué pasó con aquellos loteos sociales? Yo era chiquito y habían loteos donde la gente trabajadora tenía acceso, los podían pagar y el Estado colaboraba para darles la infraestructura necesaria. En esta ciudad, nos contaba la vez pasada Carlos Caravaca Pasos, que el padre había hecho loteos sociales donde después se fueron desarrollando muchos de los barrios que conocemos en esta ciudad. Sin embargo, hoy tenemos más de 500 asentamientos en la periferia de Resistencia y más de 4.000 asentamientos en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, que muestran esta realidad, que muchos no la quieren ver y que hay que atender. La carencia de la gente es muchísima, pero el derecho de tener un hogar donde vivir es absolutamente necesario. Nos pareció conveniente invitar al diputado Schwartz, que es presidente de la Comisión de Tierra, Desarrollo y Viviendas del Poder Legislativo, y está también con nosotros Leandro García Arias, que es el subsecretario de Articulación Comunitaria, para hablar un poquito de esto que ya es imposible negar. Nosotros decimos en televisión que la realidad supera la ficción. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy todos los argentinos, además de lo que los anuncié. De manera que, Rodolfo, si me escuchás, te agradezco tu tiempo y de poder estar con nosotros, lo mismo Leandro, para intercambiar opiniones de esto que ya no lo podemos negar y de conocer qué es lo que se está haciendo. Pero me gustaría un diagnóstico de lo que sucede a nivel nacional para después venir a ver qué es lo que estamos haciendo en la provincia del Chaco. ¿Qué les parece? Muy bien, Jorge. Bueno, Rodolfo. Perfecto. Buenas noches. Sí, adelante, Perfecto. Te escuchamos. Bueno, es un problema gravísimo, como bien lo describiste vos, Jorge, pero que se va agudizando a través del tiempo. Claro. No falta tierra en la Argentina. No, para nada. Tenemos uno de los índices de cantidad de habitantes por superficie más bajos del mundo. El problema es que la tierra rural y la tierra urbana está concentrada en pocas manos. Eso tiene que ver, en todo caso, para todo un programa, de ver cuál ha sido la historia de la apropiación de la tierra en esas pocas manos, sobre todo de la tierra rural, y cómo es el fenómeno de la apropiación de la tierra urbana. Ha crecido la pobreza con los últimos, cuando empezó el 2020 teníamos unos niveles de pobreza inmensos, quiebra la industria nacional, de las pymes, del comercio, como vos dijiste, la falta de trabajo, y la pandemia agudizó todo eso. Pero las familias que por ahí tenían un trabajo en negro, por ahí podían hacer una changa y alquilar una pieza, hoy no tienen ni la changa, ni el trabajo en negro, ni pueden alquilar la pieza. Por lo tanto, la situación social se ha agudizado terriblemente, producto de la situación económica que estamos pasando, y es necesario abordar este debate con la profundidad que se merece, porque es muy grave. El derecho a la vivienda es un derecho universal, pero además nosotros lo tenemos como un derecho constitucional en la Constitución Nacional, provincial, y es parte de los pactos internacionales. Uno de los derechos menos reconocidos
en la práctica. Está más reconocido el de la educación, el de la salud relativamente, pero el de la vivienda no. Yo doy una referencia importante para reflexionar. Un terreno urbano no vale por lo que tiene adentro. Adentro puede tener lo mismo que tenía hace 20 años, pero la infraestructura que tiene afuera de agua, luz y en su momento línea de telefónica y pavimento, es lo que valoriza ese terreno. No vale por lo que tiene adentro, vale por lo que tiene afuera. Y lo que tiene afuera es un producto social, es un aporte del conjunto de la sociedad. Y una de las formas de la apropiación de los terrenos urbanos ha sido la particularidad de las licitaciones que se hicieron con la característica de terreno, proyecto y precio, donde el que no tenía terreno no se podía presentar a la licitación de los barrios Fonavi, y generalmente el que había acaparado terrenos con muy bajo valor en la periferia de la ciudad presentaba no el que estaba más pegado al casco urbano, el que estaba más alejado. Entonces ahí se hacía el barrio, la sociedad en su conjunto pagaba toda la infraestructura que pasaba por ahí y que valoraba todos esos terrenos intermedios. Bueno, esa ha sido la característica de la formación sobre todo de la zona norte de nuestra localidad. Es un fenómeno que en general ocurre en todo el país. Sin duda, por eso yo quería, vamos a hacer un diagnóstico de lo que pasa a nivel nacional, porque la provincia del Chaco no es una isla, estamos dentro del contexto. Ahora, Leandro, yo puse ese ejemplo que me recuerdo cuando era chiquito, donde el Estado participaba y colaboraba para que estos loteos sociales sean posibles. Lo que decía Rodolfo de la infraestructura periférica, que es el que valoriza el terreno, no hay ninguna duda. Pero también es cierto que un tipo como Sopko, que es un hombre riquísimo, que lo que hace es compra un barrio carenciado y comienza a trabajar en una estructura edilicia que inmediatamente suben los precios y revaloriza el barrio, que es lo que estaba destacando en alguna medida Rodolfo. ¿Cómo hacemos para que el Estado tome tierras o expropie tierras y ponga el pie en la posibilidad de desarrollar estructuras que le permitan al trabajador acceder al terreno? Decía yo en el programa pasado que no hay mejor pagador y fiel a lo que debe que el trabajador, porque está comprando su tierra para construir su propia casa. No tienen posibilidades hoy de hacerlo. Exactamente, Jorge. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a toda la audiencia. Rodolfo, un placer verte. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un poco ahondando lo que remarcaba el diputado Schwartz, nosotros vemos a nivel nacional, obviamente incrementado, ¿no es cierto?, y magnificado un poco por la pandemia a la cual mundialmente estamos sometidos. Creo que somos una generación que va a quedar marcada en la historia por este fenómeno. Creo que los medios de comunicación también hacen su aporte, y creo que hay una realidad muy preocupante. El dato que vos decías hoy, Jorge, al inicio, nosotros tenemos un dato muy similar, pero que llega a los 4 millones de déficit habitacional en la República Argentina. Esto sin contar, obviamente, la parte rural, que también es muy preocupante. Yo creo, y haciendo especial mención, para no repetir por ahí lo que Rodolfo ya dijo en su presentación, más precisamente con lo que decís vos, con estas prácticas en la cual el Estado forma parte y avala estos emprendimientos inmobiliarios que, si bien nos hacen muy bien como sociedad, hablamos, ¿no es cierto?, del crecimiento de las ciudades, lo que nosotros notamos es que el Estado es un socio necesario de todos estos emprendimientos, y a la hora de redituar, el Estado se queda con las manos vacías. ¿Por qué digo esto? Nosotros ponemos la infraestructura, nosotros ponemos catastro, nosotros ponemos RPI, nosotros ponemos los equipos técnicos a trabajar, APA, SECHEP, SAMER, y nosotros no vemos un peso de estos emprendimientos. Yo creo, y esto no tenía pensado hablarlo en este programa, pero ya que vamos por ese lado, es una linda oportunidad para ponerlo sobre la mesa.
buscar la forma en la cual el Estado pueda participar en estos proyectos de forma concreta. Ya hay modelos en otros países, creo que Brasil es uno de ellos, donde todos estos emprendimientos, donde el Estado es un socio necesario. Son mixtos. Exactamente, pero que no nos pase ser socios necesarios para ellos y a la hora de los réditos nosotros no nos quedamos sin nada. Y hago hincapié en esto porque sería algo muy bueno de poder lograrlo, aprovechando que está aquí el presidente de Tierras, de la Comisión de Tierras, disculpe, de la Cámara de Diputados, ver la forma en la cual el Estado puede también formar parte no solo del aporte inicial, que como lo dijimos muy bien, aporta todo lo que tenga que ver con catastro, RPI, SECHEP, etcétera, etcétera, que también veamos los réditos y que haya algún sistema en el cual sea claro, que sea parejo y que sea transparente, donde el Estado pueda disponer de una porción de todo este beneficio que se llevan con mucha razón, y hay que aceptarlo los empresarios que invierten y arriesgan su capital, pero donde el Estado pone muchísimo también, y sería justo que el Estado pueda disponer de algunos réditos para poder distribuir en forma equitativa entre la población. Leandro, yo te voy a probar, no sé si Rodolfo se recordará, pero lo voy a traer sobre la mesa. Cuando yo vivía en Bahía Blanca, yo era gerente zonal de Massey Ferguson, de la empresa de tractores. En Río Negro, para ser más preciso, en Viedma, se crea el Instituto de Desarrollo Valle Inferior, se llamaba IDEVI. El IDEVI en la época de Perón, empieza en el 67 y en el 92 hasta el 99, toma una parcela que era una laguna, eran 8 o 13.000 hectáreas, las empieza a drenar y las empieza a parcelar y empieza a construir viviendas con parcelas que iban de 100, 200, 300 a 50 y 50 hectáreas. Depende del grupo familiar que calificaba en ese momento, que primero eran los hijos de agricultores y después quienes tenían que ver, les iba entregando la vivienda y les proponía el desarrollo que estaba muy bien estudiado para esas 100 hectáreas, 200 hectáreas y 300 hectáreas. Eran actividades fruti-hortícolas, tamberas y chacras. Fue brillante el desarrollo. Nosotros pudimos colocar 60 tractores, entonces los tractores, la tarea se cooperativizaba, entonces cada 3 o 4 casas o 3 o 4 viviendas tenían uso de ese tractor en tiempos y forma. Y después empezaron a hacer canal, porque es una zona muy seca, para poder regar. Hoy hay 23.000 hectáreas regadas con un éxito brillante de algo que fue una continuidad, fue una política de Estado y que fue la participación del Estado puntualmente con el esfuerzo de los agricultores que también aportaba para que eso sea posible. Ese es un ejemplo, pero real, de cuando hay actitudes firmes y proyectos serios, las cosas avanzan, Rodolfo. Muy importante tu ejemplo, Jorge. Eso para tierra, bueno, hablamos primero de la generación de tierra urbana y vos estás hablando de la tierra rural. Tenemos Exacto, que tener sí. en cuenta Bueno, el principio del crecimiento. Te aclaro, perdón, Rodolfo, era muy cerquita de Viedma, Era sí, pero muy cerquita. Es bueno para las dos cosas. Claro que porque sí. Nosotros tenemos acá un crecimiento urbano, producto de un éxodo rural, porque acá hay agricultura sin agricultores. Precisamente todo lo contrario a lo que vos estás describiendo. Entonces, viene alguien de una escala capaz de hacer esas 8.000 hectáreas o 15.000 hectáreas, y es uno solo, no se ve una sola casa y no compra nada en la zona. Lo que vos proponés es todo lo contrario y es muy importante que precisamente la democratización del problema de la tierra. En este momento, este tipo de monocultivo como el que se está desarrollando, pensando solo en la exportación y no el desarrollo del mercado interno, es un problema serio. En relación al tema anterior que decía, que estaban hablando y decía Leandro, estamos elaborando un proyecto de ley que tiene que ver, actualmente tenemos algo muy importante, que son las 47 chacras que se consiguieron del ex campo de tiro, que es casi la duplicación de la superficie de resistencia. Pero para lo que estamos elaborando, además de una base de datos para poder incorporar toda la información en relación a la tierra urbana y rural, es que se pueda, en cada uno de los emprendimientos que se haga, un porcentaje de la tierra tiene que pasar a manos del Estado, porque es el Estado el que crea las condiciones para que ahí se pueda realmente urbanizar con todo lo que necesita infraestructura, que como dije antes, es un aporte social.
Entonces, estamos elaborando ese proyecto de ley, lo discutiremos en la Cámara. De cada uno de los emprendimientos tendrá que haber un aporte a la sociedad que aporta esa infraestructura para ese emprendimiento que es privado. Y en la zona rural el ejemplo que da Jorge es muy importante porque lo que se está haciendo es absolutamente al revés. Esta mañana nosotros presentamos en Casa de Gobierno, con el gobernador y parte del gabinete, el programa Tierra, Techo y Trabajo, que es un proyecto de ley de emergencia habitacional y laboral de mi autoría, que fue aprobado en la Comisión de Tierra, después fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, porque se entiende que es un problema muy grave. Y eso tiene que ver también en las zonas rurales con lo que estaba describiendo Jorge, porque no se pueden hacer viviendas rurales sin que esa familia se sustente con su trabajo. Claro, Entonces, tenemos Rodolfo, si me permitís, tenemos dos instancias. Yo estaba leyendo el proyecto de ley, me parece, quería entrar de lleno en el segundo bloque, pero vamos a ello. En tu proyecto hay dos atenciones, el problema urbano y el problema rural. En esto estamos absolutamente de acuerdo. Este proyecto que está en los campos de tiro me parece brillante, ojalá se pueda llevar adelante en esas 3.600 hectáreas, pero también en tu proyecto, si mal no lo leí, y Leandro, vos estás trabajando también en esta cuestión, apuntan al retorno de esta concentración urbana a las zonas rurales, no solo por comodidad, sino por la proliferación o para seguir atendiendo las necesidades de trabajo que hay. Yo te doy un ejemplo, Jorge. La tarjeta alimentar aporta 333 millones de pesos mensuales a la provincia, que terminan en algunos supermercados, en uno más grande, en otro más chico, pero al productor se le paga 2 pesos y se lo vende a 15. Entonces, el tema es cómo se genera una cadena de producción. Claro que sí. Donde el productor vende a lo mejor a mitad del precio del mercado. Seguro. Y gana 4 veces más. Y se beneficia el conjunto de los consumidores con un precio más barato y con una producción que hoy no puede llegar porque lo paran en el camino, le hacen bajar los huevos, le hacen bajar la gallina, le hacen bajar la mandioca y entonces los precios están en las nubes. Ahora, ¿cómo? Eso es parte del programa que hemos presentado. Seguro. Ahora, Leandro, ¿cómo articulamos toda esta cuestión? Porque terminan pareciendo expresiones de deseos. Y no debe de ser así, porque esto es una realidad. Yo, a ver, de los años que tengo siempre me recuerdo de que al productor se le paga poco, de que las cadenas de transferencia son los que más ganan, que el supermercado aumenta los precios, pero seguimos, diría mi vieja, con la misma cantinela, como decían los italianos, y sigue y sigue. Y no hay nadie que lo haya podido parar, o que se contenga, o que se resuelva, o que por lo menos se pueda ir paliando este tipo de situaciones que favorezcan finalmente al que produce y no a todas las cadenas intermedias. Sí, yo creo, Jorge, metiéndome un poco por ahí, Rodolfo, una persona que tiene muchísimo más tacto y contacto con lo que son los productores rurales. Yo, si bien vengo trabajando desde 2014, que empecé a trabajar con los consorcios productivos de servicios rurales, tuve la suerte de trabajar con ellos. Creo que en el Chaco tenemos un grave problema de matriz. Nuestros productores a veces no tienen ni para una camioneta, entonces quedan a merced, como quien dice, del más grande, que viene y pone el camión de culata, se lleva toda la producción y al productor no le queda nada. Eso aparejado a la irregularidad, la tenencia de la tierra, es un problema muy grande, pero es un problema casi de matriz, lo digo porque se repite a lo largo y a lo ancho. Salvando las excepciones de nuestro domo agrícola, donde está el mayor capital de la provincia del Chaco, donde ahí sí, lamentablemente, no podemos comparar esa zona con las otras, ahí sí está todo bastante bien regularizado, cada uno tiene su título. Pero creo que tenemos un problema grave, casi de raíz, por eso hablo de la matriz económica, donde el verdadero productor es el que no tiene un mango, que tiene que pelear para que vengan a buscar su producción. Muchas veces, y Rodolfo puede dar fe de esto, se le pudre en el campo la producción, pilas y pilas de sandía, pilas y pilas de zapallo, pilas y pilas de repollo, porque no consiguen un comprador que pague al menos lo mínimo que ellos necesitan para salvar. Y creo que
celebro que se hable de esto porque creo que también un poco la cuestión de la tierra y de la titularidad de la tierra, del arraigo campesino, tiene mucho que ver con esto, aunque en el día a día a veces uno lo deja pasar, ¿no es cierto? Y dice, bueno, subió esto, subió aquello, bajó el precio de esto, pero creo que hay que hacer un cambio de raíz. Yo creo que hay que darle al productor el arraigo que se merece, a él y su familia, y esto trae concatenado muchísimo, Jorge, o sea, salud, seguridad, educación. Es algo muy grande como para que nosotros, desde nuestro humilde lugar, podamos decir qué podemos cambiar nosotros. Yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma que incluya, por darte un ejemplo, nuestro querido impenetrable, lo lejos, kilómetros, años, luz que estamos, de poder lograr que una actividad que se desarrolle allí, hoy por hoy sea rentable, sostenible, y que una familia o 10 o 15 familias puedan vivir de su producción tranquilamente. Entonces creo que estamos por el buen camino, pero como vos decís, pasan los años y seguimos viendo la concentración del capital, la tierra en manos de quien no la produce, y los medios de comercialización siguen siendo de 100, 150 personas. Entonces, lamentablemente tenemos que romper con eso, y por ahí gente que sepa más del tema puede tener la clave. Yo me animo solo a dar un diagnóstico y a poner a disposición todo lo que podamos para solucionar esto, pero creo que amerita un estudio exhaustivo. Así es, así. Pareciera que siempre estamos remando en contra, Rodolfo, porque todo el mundo reclama sobre la concentración en los grandes centros urbanos, que esta es una tendencia a nivel internacional, no es patrimonio de la Argentina, pero es por la falta de posibilidades que tiene la gente en el interior de la provincia. Yo recuerdo, y vos te vas a recordar, cuando Coqui empezó con ese proyecto de la universidad en Presidencia Roque Sáenz Peña, la resistencia que hubo. Y esto no hizo más que generar que muchos de los chicos que se venían a la ciudad de Resistencia a estudiar, hoy tengan la posibilidad de hacerlo en Presidencia Roque Sáenz Peña, y no solo a estudiar, sino a laburar con sus viejos. Así es. Así es. Bueno, vos tenés en cuenta dónde se desarrolló el interior de la provincia, en el Domo Central, donde estaba parcelada la tierra, y en los lugares donde eran grandes extensiones no crecieron la ciudad, ni el comercio, ni se desarrolló. Bueno, vos decías cómo, Jorge, esta mañana explicamos, se conforma, mañana tenemos la primera reunión. Si me permitís, Rodolfo, si me permitís, sí. Vamos a ir a un corte y ya entramos de lleno, porque hay 2 o 3 preguntas que quiero hacer de tu proyecto que me pareció muy interesante. Así que vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. Bien, usted que nos está viendo se preguntará qué tiene que ver las usurpaciones con esto de los loteos que estamos hablando. Porque lo que tenemos que finalmente atender son las causas, no los efectos. Efectivamente. El problema de las usurpaciones no son más que resultado de las carencias que tiene la gente. Cuidado, no lo justifico, La propiedad privada es un derecho constitucional de todos los ciudadanos y yo lo defiendo a rajatabla. Pero también tenemos que atender estas cuestiones. Por eso Rodolfo ha presentado un proyecto de ley que es la tierra, el techo y el trabajo. Y por lo que leí, y quiero que me expliques, vos los circunscribís en principio al loteo y la infraestructura, que son los centros urbanos, pero también lo estás hablando de generación de trabajos en zonas rurales adaptados para todos los chaqueños. Son 2 instancias diferentes. Ahora, el objetivo obviamente es el mismo, pero ¿cómo lo quieren estructurar y de qué manera? Porque el Chaco sí ha respetado la propiedad privada y sí se han hecho los desalojos en tiempo y en forma como deben de ser, pero también le corresponde a los legisladores y a los funcionarios instrumentar herramientas que le permitan al Estado avanzar en este tipo de cosas para que no se sucedan. Bueno, lo que se propuso es que se conforme una mesa ejecutora donde están el Ministerio de Infraestructura, el Instituto de Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiental,
de Economía Popular de Municipios y la Comisión de Tierra y Vivienda de la Cámara de Diputados. Tiene una unidad ejecutiva y una unidad técnica, y en principio tiene que tener un relevamiento de la situación dominial, rural y urbana. Acá las cosas que dijo Leandro son muy importantes. Acá hay generaciones, 3, 4 generaciones de chaqueños que han dejado toda su vida el trabajo en el campo y no tienen la titularización de esa tierra, con lo cual no pueden ni conectar la luz. O sea, son circunstancias absolutamente precarias e injustas, y hay que resolverlas. En esa mesa ejecutora se van a coordinar los distintos recursos que tiene cada uno de estos ministerios y secretarías, que están atomizados. Por ejemplo, una secretaría tiene fondos para comprar materiales, otra tiene para comprar herramientas, otra tiene la posibilidad de duplicar el plan para tener un salario mínimo para realizar tarea de construcción, otra dice para hacer veredas. Ninguna dice para hacer vivienda para las características de este sector que tanto la necesita, y que si va a ocupar una tierra es porque tiene una necesidad absoluta donde no tiene dónde vivir, si no va a ir a vivir a la plaza, porque a nadie se le ocurre que va a ir con sus hijos entre 4 chapas, con los 46, 48 grados al sol en verano chaqueño, sin agua, sin luz, sin nada. Va empujado, como bien dice Jorge, por las circunstancias que son las causas estas que hablamos antes. Entonces hay que dar respuesta para esas causas, para el arraigo, y eso tiene que ver con la producción. Y di un ejemplo de la posibilidad concreta. En los próximos días estamos por hacer la primera venta de los productores de Las Palmas con tarjeta alimentar de su producción experimental. Ya está el POSNE, ya está la codificación. Bueno, es un monto importante y un ejemplo importante que favorezca el arraigo, que tiene que ver después con la parte habitacional, que quiere decir la vivienda, el agua, la conexión, el mantenimiento de los caminos. Bueno, ahí viene todo lo demás. Ese programa integral lo vamos a discutir en la coordinación de todos estos ministerios, viendo los recursos que tiene cada uno y articulándolos, más los fondos que pueda disponer el Ministerio de Economía y los fondos nacionales específicos, porque se está discutiendo a nivel nacional, una ley de tierra, techo y trabajo con un monto importante para estar destinado en esta dirección. ¿A qué van a apuntar primero, Rodolfo? ¿Sí? ¿A qué van a apuntar primero? ¿Al problema urbano o al problema rural? ¿O los van a ir los dos de la mano? Simultáneo. Porque, por ejemplo, está habiendo semillas, ponele vos, en agricultura familiar. Y en agricultura familiar hay un programa para agua. Pero bueno, vos podés ver agua acá y la siembra en otro lado y la vivienda en otro lado. O podés ver esos recursos y articular en conjunto algo que no se está acostumbrado a hacer y que va a costar mucho, porque cada uno ve con las anteojeras que le da el lugar donde está y con los recursos que se mantiene. Precisamente esto es unir los distintos recursos, creativamente verlo de conjunto y tener un programa que vaya directamente a estas cuestiones. Parte de esto se están implementando, pero en forma aislada. Lo que vamos a pretender es potenciar la capacidad que brindaría, coordinado desde el punto de vista económico, productivo, técnico y humano. Entonces sabemos que va a costar mucho, pero mañana mismo ya tenemos la primera reunión de trabajo, vamos a planificar, vamos a trabajar con los intendentes, con las organizaciones sociales, se va a impulsar la ampliación del relevamiento como el RENAVAP, que es el relevamiento de barrios populares, porque ha sido limitado. Vos diste una cifra para resistencia, para gran resistencia, que es así, y el RENAVAP a nivel nacional tiene 4.800 barrios, no puede ser que tengamos 500 en el gran resistencia. Quiere decir que faltan muchos más. O sea, eso hay que relevarlo con la participación de los vecinos, de las organizaciones, y tenemos que tener una base de datos en forma inmediata que nos permitan evaluar los recursos que tenemos y en principio lo que queremos largar antes de acá a fin de año es un tiempo muy exiguo, pero un ejemplo rural y un ejemplo urbano de acá a fin de año, que podamos inaugurar una muestra de lo que se puede hacer y no solo papeles y conversaciones, sino mostrar ejemplos concretos de lo que se puede hacer
para el programa, que es un programa inédito en la Argentina, que no existe por el momento, destinado a estos sectores y con la característica de la articulación de distintos recursos que están por ahora dispersos. Sin duda. Leandro, nosotros hemos sido en muchas cosas vanguardistas, ¿no? A nivel nacional. Esto puede llegar a marcarnos también, una vez más, como provincia que está por delante de los problemas. Pero de todas maneras, el general alguna vez dijo que si ustedes quieren que algo no funcione, creen una comisión. ¿Cómo van a articular esa mesa ejecutora para que este tipo tenga la expeditud y la ejecutividad que merece? Porque no va a ser nada fácil atento al proyecto, me parece, ¿no? Bueno, yo te puedo decir mi punto de vista, él lo dirá desde la estructura adentro que la conoce más. Nosotros vamos a impulsar con todo y con el ritmo que la realidad requiere. Si eso no se cumple públicamente, nosotros vamos a denunciar por qué no se está cumpliendo y quiénes no están cumpliendo. Porque el pueblo del Chaco no merece que exista una burocracia mezquina que quiera hacer las cosas para su acumulación individual y no ver las necesidades del conjunto. Así que vamos a hacer un plan que yo entiendo que va a ser complejo, pero hay ganas de trabajar, y nosotros hemos demostrado en todos estos años, en nuestra práctica, en todos los sentidos, usamos un término que decimos artesano de la unidad. ¿Qué quiere decir? Que la unidad hay que tejerla todos los días con esfuerzo, con trabajo, con buena relación, con fundamentación y con decirse la cosa de frente cuando no se está de acuerdo. Nosotros lo que decimos en una pieza cerrada lo decimos afuera y viceversa. Así que tenemos que crear las mejores condiciones de trabajo para potenciar el trabajo de todos de conjunto, y ver de conjunto el beneficio que se va a tener, no solo ver. Al beneficiar al conjunto también se va a beneficiar el ministerio correspondiente y la secretaría correspondiente. Vamos a trabajar en serio. Rodolfo, quiero preguntarle a Leandro, a mí, independientemente que se beneficien los ministerios, obviamente que se van a terminar beneficiando los ministerios y los funcionarios que estén manejando los recursos y las políticas de la provincia, pero me parece que lo que más nos tiene que importar es el beneficio de la gente que tantas necesidades tiene y cómo volver a recuperar esa cultura del trabajo que con estas épocas de asistencialismo se está perdiendo. Bueno, yo quiero darte mi opinión, Jorge. Rodolfo es una persona que tiene muchos años también en el terreno político y va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Más allá de la apreciación que es correcta respecto a lo que vos dijiste del dicho, del famoso dicho, no nos olvidemos que tenemos, gracias a Dios, aquí en la provincia, un gobernador con la impronta de Jorge Milton Capitanich, que hace imposible de que algo vanguardista y tan ambicioso como este proyecto que encabeza Rodolfo fracase, diríamos. Justamente Capitanich ha armado un gabinete muy dinámico, muy amplio, bastante audaz, si se quiere, y creo que está a la altura de las circunstancias, pero recalco la figura de un líder político como es Coqui. Yo creo que esto va a ir por muy buen camino, y recalco también la excelencia del gabinete que tiene Coqui, que por más que nos haya tocado estar en una época histórica de pandemia, donde por ahí tuvimos que trabajar en atender cuestiones que no esperábamos, yo creo que el proyecto iniciado y cristalizado, porque ya es ley, en cabeza de Rodolfo y de los diputados, va a ser cumplido con creces, porque confío en el gabinete y confío en el liderazgo de Coqui, porque es una persona que, bueno, tiene bien ganado sus méritos y su reconocimiento, no solo nacional, sino internacional, y creo que va a llevar esto por un muy buen camino, donde más temprano que tarde vamos a empezar a ver los resultados, pero sí creo que es necesario, ¿no es cierto?, el trabajo articulado de todos los ministerios, y en eso confío en la conducción de nuestro conductor natural, que es Jorge Milton Capitanich. Rodolfo, ¿vos creés, qué evaluación tienen hecha, más que si crees o no, qué evaluación tiene hecha? ¿Se va a conseguir
con este tipo de proyectos, erradicar estas usurpaciones que está viendo y que nos asustan de alguna manera y volver a recuperar a trabajadores para las zonas rurales? Mira, yo te quiero dar un ejemplo, Jorge. Si me permitís, te voy a poner un ejemplo. Yo no sé si te acordás algunas cosas del gobierno de Florencio Tenet. Sí. Bien. Una vez se incitó había necesidad de cosecheros. En ese momento no estaban las cosechadoras mecánicas, era toda cosecha manual. Y me acuerdo que hicieron mucha publicidad para recuperar trabajadores que vinieran a cosechar. ¿Y sabés cuánto vinieron? Que se difundió en todo el país, 14. Seguro. Bueno. Seguro. Yo quiero disculpar, Rodolfo, quiero hacer una mención con esto porque me quedó el tema de las usurpaciones y quiero resaltar esto que decía Jorge, de que somos vanguardistas. Tal es así, que nosotros asumimos el 10 de diciembre, cuando asumimos, el gobernador Capitanich nos encomienda a nosotros la escrituración del ex campo de tiro, que estaba pendiente hace 11 años. ¿Por qué nos encomienda la escrituración? Porque tal es su visión. Él ya avisoraba el problema de la tierra en los grandes centros urbanos, y nosotros tenemos que ver, por ejemplo, desde Chaco, que tenemos nosotros la propiedad desde que tenemos la escritura, desde el 26 de agosto que tenemos la escritura. Tenemos que ver lo que sucede en Buenos Aires, por ejemplo, con Guernica, cuando están ellos recién ahora descubriendo a ver dónde pueden conseguir lotes urbanos, y nosotros desde agosto, antes que empiece la ola de usurpaciones, ya teníamos establecido nuestro banco de tierras, del cual venimos trabajando desde esa fecha, y que nosotros, lo que vemos en la televisión es como que nosotros lo vimos 3 meses antes, y pusimos a trabajar los equipos para tener disponible la superficie urbana, y me animo a decir, por ahí me pueden corregir algunos, que debemos ser la única provincia con suelo urbano disponible, propiedad del Estado provincial, sin tener que salir a expropiar y sin tener que salir a comprar. Entonces creo que se prepararon las instancias para poder dar respuesta a esta situación y poder decirle a la gente y un poco desanimar el tema de las usurpaciones, porque como lo dijo el gobernador, quien esperó toda la vida para tener un pedazo de tierra, nosotros podemos darle la esperanza que en el corto plazo pueda tenerlo y titularizarlo. Entonces, quien esperó tanto tiempo, quizás esperando 3, 6 meses, por más que no sea lo ideal, va a tener una solución para toda la vida. Entonces, creo que es importante y recalcar esto de la vanguardia que vos comentabas, Jorge, porque Chaco generalmente, y gracias a Dios, seguimos marcando... Leandro, si me permitís, 6 meses no es nada, 1 año no es nada, 2 años no es nada. ¿Sabés que ha perdido la gente la esperanza y la credibilidad en los que le proponen situaciones y que nunca las cumplen? Para un tipo que está esperando una casita, un terreno, o que le den la posibilidad de comprar un lote, y Rodolfo no me va a dejar mentir, puede llegar a estar pagando los 5 o 6 años comprando 100 ladrillos, 200 ladrillos, 2 bolsas de Portland para hacer la viga de fundación de su propia casa, pero no están teniendo esa oportunidad. Y esto genera todo lo despelote que estamos viendo en todo el territorio nacional. Yo en esto quería decir una cosa, porque el tema de hoy es las usurpaciones. Claro. O sea, es una colisión de derechos, digamos, individuales y colectivos. Habíamos dicho al principio que lo colectivo es lo que revaloriza los terrenos, precisamente por la infraestructura que genera, ¿no? Pero además, se hace prevalecer los colectivos sobre los individuales cuando la provincia, por ejemplo, traza una ruta y va a un campo y le dice, mire, por acá va a pasar una ruta. Bueno, se le expropia, le dará un valor y pasa la ruta. ¿Por qué? Porque es más importante los intereses colectivos que la del señor ese que tiene la propiedad de ese terreno por donde va a pasar. Digo, es un tema para conversar y después al final voy a hacer una propuesta. Después un tema importante es lo que es una ocupación y lo que es una usurpación. La usurpación está tipificada en el Código Penal en el artículo 181 que dice en clandestinidad, con violencia, con amenazas, engaño y abuso de confianza.
Si no tienen esos requisitos, es una ocupación y no es delito. Es una necesidad, como bien se habló acá en todo el desarrollo del programa, de causas más profundas que empujan a la gente a hacer algo que no quiere, pero no tiene otra salida. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y que nunca el desalojo a la calle es la solución. La solución sería, en el caso de que haya, como ya hay hoy, una mesa ejecutora que coordina la posibilidad de ver estos conflictos tanto rurales como urbanos, la conversación con los que están en el lugar, con los dueños de la tierra, puede ser una consolidación urbana e integración porque pueden estar hasta los propios propietarios dispuestos o con ganas de venderlo, o se puede llegar a un acuerdo, o la reubicación. Como bien dijo Leandro, no hay en el país ninguna capital que tenga el banco de tierras que hoy ha logrado la provincia del Chaco. Es importantísimo, hay que cuidarlo con proyectos ejecutivos inmediatos y con programas en el campo para que esto no aliente al desarraigo. Hay que hacer lote con servicio, que no es solo para el sector más desposeído, es para el sector de las capas medias, porque chicos, por ejemplo, recién recibidos, o que tienen un pequeño comercio, o que tienen algún tipo de trabajo de emprendimiento, no pueden, entre 30 y 40 años digo, no pueden comprar un terreno hoy en Resistencia. Atrás del hipermercado Libertad, el precio de un terreno es de 1 millón de pesos para arriba. Entonces, no puede entrar ni siquiera un crédito Procrear, un chico que a lo mejor se recibió de abogado o de arquitecto y que es profesional y tiene entre 30 y 40 años. Por lo tanto, tener un banco de tierra y articular programas para los sectores más desposeídos de la sociedad, pero también para los sectores medios, es un tema muy importante de articulación y tenemos la posibilidad porque tenemos un banco de tierra que no tiene nadie. Así que hay que trabajar coordinadamente. Me alegro, Rodolfo, me alegro muchísimo porque convengamos que los terrenos que están detrás del hipermercado Libertad, después de los terraplenes y todo lo demás, esos terrenos no valían 1 millón de pesos, ¿eh? Esos terrenos valían 1.000 pesos. Lo que pasa es que hay información, hay verdaderos especuladores que saben para dónde va la cosa, compran las tierras y después las lotean con la rentabilidad que tienen, esto lo sabemos. Ahora, que vos me digas que el Estado acá tiene un banco de tierras, pero me recontra satisface, porque de la misma manera pueden llegar a expropiar una tierra y darle la posibilidad a la gente que la compre. Cuando vos vas a la actividad privada, por supuesto que el objetivo es el lucro. Es decir, una empresa, el objetivo de una empresa es ganar plata. Sí. Entonces, el Estado, ¿no es cierto?, y sin ánimo de abrazarlo a Keynes, ¿no es cierto?, de que ahora está de moda todos los movimientos keynesianos y toda esta cuestión, tiene que apostar a este tipo de situaciones que favorezcan las necesidades de la gente y el respeto a la propiedad privada y a tantas otras cosas que se han puesto sobre el tapete en estos últimos días, hasta ver, ¿no es cierto?, el circo que fue la posesión y todo esto de los chéveres en Buenos Aires, que para mí fue bochornoso todo eso porque era un conflicto de alcoba finalmente que se escandalizó. Y este tipo de cosas no nos hacen nada bien a ninguno de nosotros, pero sí este tipo de proyectos que tienen objetivos muy claros. Cuando vos decís el regreso del trabajador a las zonas rurales, me parece absolutamente necesario y excelente. Bueno, va a haber que trabajar mucho. Claro. ¿Qué tenemos a favor, Jorge? Un dato solo, que no teníamos. La tarjeta alimentar. 333 millones de pesos que entran todos los meses y que eso tendría que ir a parar a los pequeños y medianos productores. Es una cifra, no te digo exorbitante, pero para empezar no está nada mal. Entonces, lo que hay que ver es cómo ir coordinando cada una de estas acciones, que nosotros lo estamos haciendo, lo hemos hecho desde el llano, y bueno, hemos empujado una ley que permita estructurar eso, trabajar con las organizaciones. Leandro decía lo de los consorcios rurales, bueno, hay que mejorar esas condiciones, las mejores condiciones de trabajo, de producción y sobre todo comercialización, porque efectivamente vos podés tener el producto, pero si no tenés precio se te pudre en la chacra. Y la gente en el pueblo lo paga carísimo. Bueno, es una contradicción que tenemos que resolverla. Ahora, para resolverla hay que zambullirse en el problema. Sin duda, Leandro, ustedes se acuestan mucho sobre el liderazgo de Coy Capitaní, pero mucha responsabilidad tienen ustedes, porque él no es un Superman, no lo puede hacer todo, ¿eh? No, por supuesto que no. Por algo Coqui al elegir su gabinete fue muy inteligente y eligió los perfiles necesarios para llevar adelante
Claramente nadie pensaba en esta pandemia que azotó no solo salud, sino en la economía de todos los países del mundo, pero Coqui fue muy inteligente al elegir su gabinete y creo que eligió los mejores perfiles para poder llevar adelante estos procesos ambiciosos, como marcaba Rodolfo, bueno, lo que significa esta nueva ley que se sancionó y que ya fue promulgada por el Ejecutivo y que ya está en plena vigencia, pero por eso, no, justamente, no es la idea cargar sobre la espalda del gobernador, sino poner en la mesa la capacidad de conducción que tiene, que creo que lo pone en un nivel diferente, no digo superior o no, pero a otros jefes mandatarios de otras provincias, donde Coqui tiene un liderazgo muy fuerte y bueno, sería necio negar eso, Jorge, me parece. Sin duda. Que él elige un gabinete, pero Sin el duda. gabinete tiene la obligación de cumplir, porque Coqui nos dice siempre, o sea, él tiene un compromiso con la sociedad, no con nosotros. Y es el gobernador de la provincia, por supuesto tiene un compromiso. Rodolfo, a laburar. Sí, sí, como siempre. Para No le remarcar, queda otra, ¿eh? para remarcar A laburar. una cosa nomás. La reubicación es cuando las condiciones no dan para quedarse y se puede ir a otro lugar temporariamente o en forma definitiva. Al tener nosotros un banco de tierra tan importante, puede ser una definitiva o puede ser una consolidación urbana en el lugar. Lo que no puede ser es que esa gente quede a la intemperie, en peores condiciones, en medio de una pandemia. Eso es lo que no puede ser. Bueno, Por ojalá eso que... hemos creado una instancia para poder conversar y darle una salida a favor de la mayoría en este sentido. Ojalá que así sea, Rodolfo, te comprometemos. Dentro de 90 días te vamos a sacar de nuevo a ver cómo anduvo la cosa, ¿eh? Y bueno, te vamos a tirar de la oreja si no avanzaron, ¿eh? Bueno, vamos a hacer todo lo posible para cumplir. Bueno, me alegro. Ojalá que así sea, ¿eh? Ojalá que así sea, porque es en favor de todos. Pareciera que solamente en Resistencia tenemos banco de tierras. Ya está conversado con la AVE, que es la Agencia de los Bienes del Estado Nacionales, y tenemos para establecer y regularizar, tenemos 9 campos de tiro más, con diferentes proporciones obviamente que el de acá, que era el más grande, pero los tenemos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Puedo nombrar Castelli, Tres Isletas, Saspeña, Napenay, Plaza, me estoy olvidando de Villa Ángela. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente con los intendentes para que sepan que cuentan con nuestro apoyo desde el Ejecutivo Provincial para establecer, sin importar obviamente colores políticos, establecer el banco de tierras en las grandes ciudades. Bueno, me alegro, Leandro, que así sea. El tiempo se nos acabó. Señores, muy agradecidos por la participación de ustedes. Nos vemos el próximo jueves con más desafío de Jorge Morelo. Buenas noches.